Buenas tardes, mi nombre es Karina Hernández y como actividad para el curso de formación y actualización docente preparé una microclase sobre los conceptos básicos del diseño. Esta es una clase correspondiente a la materia Composición 1 de la carrera de arquitectura, específicamente en la Universidad de Oriente. Vamos a ver 5 temas. El primero es la composición, aclarar qué es la composición, cuáles son los elementos básicos de ella, cuáles son las relaciones formales, los principios ordenadores y las leyes compositivas que se aplican dentro de una composición. La composición no es más que la formación de un todo o un conjunto unificado, uniendo con cierto orden una serie de elementos. Este concepto se aplica en todas las áreas del diseño y en todas las áreas del arte también, como por ejemplo en la pintura, podemos ver un ejemplo en la diapositiva del pintor Malevich, en el diseño gráfico también es aplicable y por supuesto en la arquitectura, como por ejemplo en el pabellón de Carlos Raúl Villanueva. Ahí podemos observar que hay 3 cubos que se están relacionando entre sí para formar un todo que sería el pabellón. Existen 3 elementos básicos que son los que rigen y otorgan sentido a la composición, y estos son las relaciones formales, las leyes compositivas y los principios ordenadores. Estos 3 elementos actúan en conjunto para dar sentido a la composición. El primer tipo de relación formal que vamos a estudiar es la adición. La adición no es más que el adosamiento de 2 elementos o formas y que se produce a través de las caras de los mismos. No es recomendable hacer relaciones de adición a través de vértices o aristas, ya que eso produce una composición inestable o tensa. Este tipo de relación formal tiene la particularidad de que los elementos no pierden su forma inicial. Entonces la relación formal no es muy estrecha. Mientras los elementos más se modifiquen, las relaciones van a ser mayores y más fuertes. La sustracción, por otra parte, no es más que la extracción de cierta parte de un elemento o una forma. Virtualmente podría considerarse como la inserción de un volumen imaginario dentro de otro. Entonces, como resultado, nos quedarían 2 elementos, la forma positiva, que es ese volumen en el que se le hizo un vacío, y la forma negativa, que sería el vacío en sí. Como relación formal, esta es una relación bastante interesante. Generalmente suele aplicarse luego de haberse realizado otras relaciones formales primarias en el volumen para realizar algunos detalles y algún tallado de la forma. La intersección es la tercera relación formal y en ella 2 o más elementos se fusionan y tienen un espacio en común. Esta relación formal por excelencia en la arquitectura es una de las más interesantes, ya que mientras más fuerte sea la relación entre los elementos, esto hace que el conjunto se vea más como un todo y refuerza la idea de la composición. Una vez estudiada cada relación formal de forma independiente, hay que estar conscientes de que en la realidad estas se producen de manera simultánea en una composición, y es lo que va dando origen al cuerpo de una edificación. Algunas consideraciones a tomar en cuenta cuando se estén realizando relaciones formales es primero que estas relaciones no se deben realizar con timidez. En el ejemplo que vemos en la diapositiva vemos primero un elemento que está siendo intersectado a un cubo, pero esa relación no se ve muy fuerte. Entonces en este caso hay 2 opciones: o se hace más grande ese elemento para que se vea una relación más fuerte, o se opta por dejar el volumen puro. Es preferible tener nada más un elemento puro que una relación formal muy tímida. En el segundo ejemplo también vemos 2 volúmenes que están adosados pero tienen una diferencia de altura muy poca. Entonces también en este caso esa relación formal no se ve bien y se recomienda o marcar más esa diferencia de altura o también optar preferiblemente por el volumen puro. La segunda consideración es que estas relaciones formales se pueden combinar y se pueden realizar también con rotaciones o ángulos distintos a los ortogonales. Y esto también va a dar un aspecto más interesante a la composición, como podemos ver en los ejemplos en la diapositiva. El siguiente elemento de la composición que vamos a estudiar son los principios ordenadores. Estos están conformados por el eje, la pauta, la simetría, el ritmo, la jerarquía y la transformación. En primer lugar, el eje es la línea definida por 2 puntos en el espacio en torno al cual cabe disponer formas y espacios. En el ejemplo podemos ver que el eje es un eje lineal en forma vertical que está agrupando los diferentes elementos de la composición. La pauta es la línea, plano o volumen que por su continuidad y regularidad sirve para reunir, acumular y organizar un modelo de formas y espacios. En el ejemplo podemos ver que la pauta es este cubo que está ubicado en el centro,
ya que en base a él se organizan los otros elementos de la composición. Es el que marca la pauta. La simetría, en tercer lugar, es la distribución equilibrada de formas y espacios en torno a una línea imaginaria. Este concepto es muy conocido por todos nosotros y podemos ver en el ejemplo 3 elementos que son totalmente simétricos en torno también a un eje o una línea imaginaria vertical. El ritmo es la repetición de distintos elementos obedeciendo un patrón definido. En el ejemplo podemos ver una composición que está formada por muchos elementos circulares repetitivos y esto hace que haya ritmo. La jerarquía, por otro lado, no es más que la articulación o relevancia de un elemento con respecto a los demás. En esta composición, la jerarquía sería el elemento circular por su tamaño, pero también por su ubicación, como está en el centro de la composición, también tiene más fuerza y relevancia. Y por último, la transformación, que es el principio que explica que una idea, estructura o organización arquitectónica puede modificarse a través de una serie de manipulaciones. Es el proceso básico de diseño que siempre está transformándose. Por último, vamos a hablar sobre las leyes compositivas. Y por leyes vamos a entender aquellos estatutos, disposiciones o preceptos que permiten mantener el orden en la composición, evitando la monotonía y el caos. Primero tenemos la ley de la unidad, que es la disposición que recuerda que la composición en todo momento debe leerse como un todo. Y podemos observarlo en el ejemplo del High Museum of Art de Richard Meier, en donde la predominancia del color blanco y también de la repetición de ciertos elementos, vemos que se está aplicando la ley de la unidad, ya que la composición fácilmente se puede leer como un todo. Y por otro lado, en contrario, podemos ver la ley de la variedad, que es el precepto destinado a romper con la monotonía dentro de la composición. Y esto podemos observarlo también en un ejemplo en el Museo de Arte Contemporáneo de Oscar Niemeyer, en donde la composición rompe utilizando el color morado dentro de ella. Entonces, en resumen, la composición es la formación de un todo o un conjunto unificado uniendo con cierto orden una serie de elementos. Los elementos básicos de la composición son las relaciones formales, los principios ordenadores y las leyes compositivas. Dentro de las relaciones formales podemos encontrar 3 tipos: la adición, la sustracción y la intersección. En cuanto a los principios ordenadores, estos son 7 y son el eje, la pauta, la simetría, el ritmo, la repetición, la jerarquía y la transformación. Y por último, las leyes compositivas, podemos ubicar 2 leyes principales que son la ley de la unidad y la variedad. Para finalizar, la actividad evaluativa va a consistir en que ustedes van a seleccionar una obra arquitectónica de su preferencia y van a comenzar a identificar todos estos elementos dentro de ella. Cómo son las relaciones formales, si están por adición, por intersecciones, en dónde están representados los principios ordenadores, cuál es la jerarquía de la composición, si se están aplicando o no las leyes compositivas, y todo esto deberán exponerlo con una presentación de aproximadamente 5 minutos. Con esto concluimos la microclase de hoy. Espero que les haya parecido interesante y que tengan un